Doy gracias al Señor, hermanos amados, por estar una vez más con todos ustedes desde la radio La Predicadora, la 94.1 de acá de La Ferrere. Nosotros estamos en Isidro Casanova. El Señor bendiga a cada hermana y hermano en esta mañana. Saludo a toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a cada hermana y hermano que hacen posible este programa con su ofrenda. Gracias le damos a cada uno de ellos por tener la sensibilidad y la visión de extender el Evangelio de la Gracia. Un beso para mi esposa, para mis hijos, para mi hija. El Señor bendiga grandemente sus vidas, que el Señor los bendiga grandemente. Y bueno, amados del Señor, estamos para recibir su llamada, para recibir su pedido de oración. Y si usted quiere mandar un mensaje de texto, un WhatsApp, entonces usted puede hacerlo en la radio, al teléfono de la radio. Yo en este momento no lo tengo aquí, pero aquellos que lo conocen. Si no, mi celular es el 15 33 17 75 98. Entonces 15 33 17 75 98. Si ustedes quieren mandar un mensaje, pueden hacerlo a ese número. Ese es mi número de teléfono. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hacer una corta oración, hermanos amados, y vamos a comenzar. Padre amado, estamos delante de tu presencia en esta mañana, agradeciéndote esta nueva oportunidad que tenemos de poder hacer este programa de radio. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Gracias te damos por tu maravillosa gracia, por el Evangelio que tú le revelaste al apóstol Pablo, para nosotros los gentiles. Señor, bendice a cada hermana y hermano que está escuchando la radio La Predicadora, Señor. Bendice a los directivos de la radio, bendice, Señor, a los programas, Señor, que hay en la radio, que ellos puedan conocerte literalmente, Señor, para poder predicar por medio del conocimiento literal, Señor. Padre, bendigo a todos los hermanos y hermanas que están lejos, aquellos que están en las cárceles, porque sé que esta radio llega a las cárceles. Señor, le bendigo a aquellas personas que están privadas de su libertad, que puedan ser transformados por medio de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Señor, concediéndole a ellos la libertad que ellos necesitan para poder empezar una nueva vida contigo. Oh Padre, en el nombre de Jesús, amén. Amén, hermano. Entonces, vamos a leer aquí en Hebreos. Estamos leyendo el libro de Hebreos, estamos ya por terminar, si Dios quiere. Y llegamos al versículo 5 del libro de Hebreos, ¿no? Donde dice acá hay una versión diferente, ¿no? Vuestro giro de mente o cambio de mente sea libre del amor al dinero, ¿no? Sea libre del amor al dinero. Y nosotros ya lo hablamos esto la última vez que estuvimos en el programa, ¿no? Porque el hombre amador del dinero fue crucificado. Y ahora hay una nueva criatura, un nuevo hombre en nosotros, una nueva vida en nosotros. Y ese hombre se hizo pobre para enriquecernos a todos nosotros. Y ahora nosotros nos empobrecemos para enriquecerlo a Él. Primeramente al Señor. Lo enriquecemos con mayor gloria. Alabado sea el Señor. Bueno, entonces nosotros tenemos que, en esta nueva vida, nosotros tenemos que pensar diferente en cuanto al dinero, ¿no? Necesitamos el dinero, pero no tenemos que amar el dinero. Eso ya lo hablamos en el último programa. Y entonces en el versículo siguiente, o más abajo, en el 5, ahora vamos al número 6, número 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia,
contento con lo que tenéis. Ahora, porque el Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi guardador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Fíjese, hermano, ¿no? Y entonces nosotros podemos estar confiados en el Señor, de que el Señor va a suplir todas nuestras necesidades, ¿no? Sea material, física, espiritual, ¿no? El Señor va a proveer. Esa debe ser nuestra confianza, esa debe ser nuestra fe. Y esto es digamos, es algo que Dios espera de nosotros, que nosotros creamos, confiemos plenamente en Él, ¿no? Y bueno, lógicamente que no es fácil esto, ¿no? Pero de a poco, hermano. Usted no puede creer que Dios le va a dar un par de zapatos si primeramente no cree que Dios le puede dar los cordones para el zapato, ¿no? Entonces, creemos que Dios puede hacerlo todo, ¿no? Nos puede dar los cordones para el zapato y el zapato también. Esa confianza tenemos que tener nosotros. Nosotros tenemos que creer que Dios va a poder manifestar su paz, sus gozos en nosotros, a través de nosotros, por medio de la vida del hombre nuevo, de la vida de Cristo que está en nosotros. Nosotros tenemos que tener fe plena en Dios, fe plena en nuestro amado Señor Jesucristo. Ninguna duda tiene que haber en nosotros para eso. Y si hay una duda, entonces tenemos que orar a Dios. Señor, ayuda a mi incredulidad. Como dijo aquel hombre, ¿vio? Cuando Jesús le preguntó si él creía que él lo podía sanar, y él le dijo, ayuda a mi incredulidad, Señor. Así también nosotros, cuando le pedimos a Dios que ayude a nuestra incredulidad, estamos reconociendo nuestra debilidad. Y en la debilidad se manifiesta el poder de Dios. Así que no se avergüence, hermana, hermano, de reconocer su debilidad, porque eso le va a traer bendición. Ahora, la confianza en Dios tiene que ser plena, plena, plena. Y no podemos confiar en alguien que no conocemos, tenemos que conocerlo. Y también dice ahí en el versículo, ¿no? En el versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Entonces, ahí nosotros tenemos que ver los pastores que nos hablaron la palabra de Dios. Pero acá hay una palabra griega, ¿no? Una palabra griega que significa ago. La palabra ago significa gobernar. Y acá dice, considerad, acordaos de vuestros pastores que os gobiernan, no que os gobiernan a través de la palabra de Dios, que hablaron la palabra de Dios. Entonces, es una dirección que se nos está dando a nosotros, que nosotros tenemos que dejarnos gobernar, ¿no? Por aquellos que Dios ha levantado, ¿no? Pero siempre ellos nos gobiernan a través de la palabra de Dios, no a través de su propio pensamiento, ni siquiera de su propia interpretación. Tiene que ser a través de la palabra de Dios. Ahora, hago o gobernar significa guiar, significa conducir. Eso significa aquellos que os hablaron la palabra de Dios, aquellos que los guían a ustedes, aquellos que los conducen a ustedes, ¿no? Ustedes deben dejarse gobernar por ellos, ¿no? Aquellos que los guían, que los conducen a ustedes. Pero acá no habla de gobernar en un sentido arbitrario, ¿no? En un sentido dominante, autoritario, ¿no? Sino un pastor que tiene el corazón de un padre. Así como nosotros guiamos a nuestros hijos, ¿no? Conducimos a nuestros hijos en el buen camino, en el camino de la verdad, en el camino de la justicia, en el camino del Evangelio.
Así también nosotros tenemos que tener pastores que nos guíen, que nos conduzcan, con un corazón de padre. Por eso Pablo decía, yo soy vuestro padre porque yo os engendré en el Evangelio. Y bueno, y el amor y el corazón lleno de amor, porque vio el primer punto que veíamos en el versículo 1, dice, permanezca el amor fraternal. Entonces nosotros necesitamos ese amor para poder guiar, conducir al rebaño, a la iglesia del Señor. Pero la iglesia del Señor también tiene que, como dice en el versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra, ¿no?, de Dios, considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. No, después vamos a ver que hay que estar sujeto a esos pastores. Hay que estar sujeto por causa del Señor, por causa de la palabra de gracia, para que el Evangelio no sea avergonzado, para que dar testimonio de que usted va a una iglesia donde realmente el pastor es un hombre de Dios. Usted da a entender eso cuando usted está sujeto al que lo gobierna. Nosotros gobernamos la iglesia, pero en un sentido cálido, en un sentimiento de amor espiritual. Gloria al nombre del Señor. Y eso no todos lo alcanzan. Los hermanos están más sujetos a hermanos que, en vez de conducirlos, en vez de guiarlos a ellos, ¿no?, con amor, con mansedumbre, con palabras verdaderas. Los hermanos están muchas veces sujetos a pastores que son dictatoriales, ¿no?, que les roban la libertad a ellos para que los hermanos vivan lo que ellos creen o piensan. Y cuando hay un pastor que los conduce, los guía con amor, con paciencia, ¿no?, con mansedumbre, ahí los hermanos piensan que tienen la oportunidad para desobedecer, para no estarle sujeto. Y eso es lo único que indica que los hermanos están en la carne y no en el espíritu. Eso es lo que indica. Cuando un hermano no está sujeto a un pastor que traza bien la palabra de Dios, que tiene una fe, ¿no?, probada y aprobada, ¿no? Entonces, la persona que no se sujeta a ese siervo, lo único que se puede interpretar o que es niño en Cristo y está en la carne. Pero acá dice la palabra del Señor, fíjese, alabado sea el Señor. Entonces, tener un corazón de padre, tenemos que tener un pastor que tenga el corazón del padre, de un padre cariñoso, ¿no? Pero tenemos que guiar, tenemos que gobernar, ¿no?, la iglesia del Señor, como hombres maduros, ¿no? Y bueno, un hombre maduro tiene ya sus sentimientos, sus pensamientos bien acomodados. Entonces, en el versículo 17, bueno, vamos en el 7, perdón, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Y eso también podemos leer también en el versículo 17. En el versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahí está. Hay que obedecer. Obedecer es creer en el pastor. Hay que obedecer, hay que creer en el pastor. Muchos hermanos no creen en el pastor. Muchos critican al pastor y, bueno, lo juzgan duramente. No, pero uno tiene que creer que es un siervo de Dios, que es un instrumento de Dios. No, por eso está sujeto a él. Está sujeto por Dios, no por su humanidad, sino por su vida espiritual, no por su trabajo espiritual. Entonces, por eso dice en el 7, considera cuál haya sido el resultado de su conducta. La conducta que él le transmitió a usted.
¿no? Lo guió. Mire, hermano, usted tiene que ser de esta manera porque la palabra de Dios dice así. Esa es la conducta que usted tiene que ver, que el consejo que vino de la boca del pastor sea una realidad en su vida, por medio de la palabra, porque la palabra de Dios obra la realidad, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Entonces, considere usted. Ahí en el versículo 17 dice eso. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y en el versículo 24 dice, saludad a todos vuestros pastores, ¿no? Saludad a todos vuestros pastores, y todos los santos, los de Italia, os saludan. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos que entender esta parte, porque estas son instrucciones que el Señor le dio a los judíos, pero esto también nos alcanza a nosotros, ¿no? Que nosotros tenemos que estar sujetos a aquel que nos gobierna, aquel que nos instruye, aquel que nos guía, aquel que nos conduce. Tenemos que estarle sujetos por causa del Señor. Amén, hermano. Bueno, gloria al nombre del Señor. El apóstol Pedro también él escribió a los hebreos, ¿no? Él escribió y en el sentido de gobierno, porque él dice, alimentad al rebaño de Dios que está entre vosotros, ¿no? Tomando la vigilancia, ¿no? Ni por tristeza, sino voluntariamente, no por sucio lucro, por así decirlo, no por ganancia deshonesta, sino como una disposición en la mente, estando dispuesto en la mente, ni como siendo señores sobre la heredad de Dios, sino como ejemplo del rebaño. Ahí eso lo podíamos leer en Primera de Pedro, capítulo 5, versos 2 y 3. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Vio? Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Ahora, nosotros tenemos que ver, ¿no?, el tiempo pasado, perfecto ahí, porque hay un pasado perfecto ahí, en lo que el apóstol Pablo viene hablando, en lo que el apóstol Pedro viene hablando, ¿no? Y bueno, y Pablo también, en tiempo pasado perfecto, suplica, ¿no? Suplica Pablo. Esa es la versión revisada, 1960. Entonces nosotros tenemos que ver que Pablo, cuando habla, está sujeto a vuestros pastores, porque él estaba escribiendo a los hebreos. ¿Quién eran los pastores? Era Pedro, ¿no? ¿Y quién más? Santiago. ¿Y quién más? Juan también. Y eran otros apóstoles ahí. Entonces le decía a los cristianos judíos que ellos tenían que estar sujetos a sus pastores. Observar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe, ¿no? Eran los apóstoles del reino que ellos tenían que estar sujetos. Y ahora, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros que se nos dio la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que se nos dio algo mayor, porque ellos nunca van a obtener lo que nosotros vamos a obtener, ¿no? Se nos demanda más obediencia todavía, porque nosotros somos la esposa. Ellos nunca van a ser la esposa de la circuncisión. Van a ser salvos, ¿no? Pero no van a ser la esposa, ¿no? Aunque algunos pueden alcanzar eso. Gloria al nombre del Señor. Entonces vemos el tiempo en que Pablo le hace mención a Pedro, a Santiago y a Juan. Ahí en el verso 9, versículo 9 de Hebreos capítulo 13, dice:
no dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han acercado a ellas. ¿Vio? Nunca aprovechan esas viandas, ¿no? Y bueno, otra versión dice que la fe y la gracia son los dos puntos notables: fe de parte del hombre y gracia de parte de Dios. Por gracia soy salvo a través de la fe. Entonces, en Efesios 2:8, ahí vemos nosotros a los primeros apóstoles, ¿no? Fue creer en Dios de una manera simple, con un ojo singular. Ellos creían en el Señor. El único objeto de su fe era el Señor Jesucristo, ¿no? El Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en las edades que van a venir, por supuesto, Él va a ser el mismo. Entonces, los apóstoles del comienzo, la iglesia del comienzo, ellos tenían los ojos puestos en el Señor Jesucristo, ¿no? Muchos hermanos, de una manera sencilla, ¿no? Y a través de eso, de esa enseñanza que los apóstoles le dieron a las personas, poner los ojos en Jesús, Dios obraba muchos milagros, prodigios y diversas maravillas. Entonces, es buena cosa poner el corazón en la gracia, ¿no? En la gracia, no en comida, no en viandas, como dice el versículo 9. Entonces, otra vez el apóstol Pablo, él está buscando, ¿no?, que los judíos o los lectores del libro de Hebreos, ¿no?, él otra vez, por medio de los tipos, por medio de las sombras que él siempre manejaba perfectamente, ¿no?, hablando de las viandas, entonces Pablo dice que la sustancia, aunque la gracia se vela brillantemente desde todos, ellas, sin embargo, no tenían poder para salvar. La sombra, los tipos, solo Cristo puede salvar. No hay salvación en una sombra, sino en una realidad. Jesucristo, no hay la salvación en un cordero literal. No, Jesucristo es el Cordero. No hay salvación en una roca. No, en Jesucristo hay salvación. No hay salvación en el cruce del Jordán. La salvación era Jesucristo. No hay salvación en el Mar Rojo. No, Jesucristo es la salvación. ¿Vio? Entonces, mezclar las figuras y por la realidad nos lleva a nosotros a gozar de nuestra salvación, porque una cosa es la sombra y otra cosa es la realidad. Gloria al nombre del Señor. Pero muchos vienen con viandas tratándonos que nosotros dejemos la gracia de Dios. Un alimento que parece sólido, ¿vio? Que parece que por medio de ese alimento se va a completar la salvación que una vez comenzó en nosotros. Porque nosotros sabemos que la salvación comienza cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero esa salvación dura toda nuestra vida y aún después de que partimos de este mundo, todavía tenemos que completar la salvación por medio de la resurrección y por medio de la glorificación de nuestro cuerpo. Ahí se completa nuestra salvación. Ahora, la salvación es algo que nosotros tenemos que darle valor. Pero muchos vienen con viandas, ¿no?, con un alimento que no proviene de la gracia de Dios, que no proviene del Evangelio, sino de sus propias interpretaciones, de sus propias ideas, de su propio rebuscado y retorcido, por así decirlo, disculpen la palabra gruesa, ¿no?, manera de pensar. No caminan con sencillez y con humildad, aceptando lo que la palabra de Dios dice. Tienen que aceptar la palabra de Dios. Entonces,
nosotros tenemos que tener mucho cuidado con aquellos que vienen con viandas. ¿Para qué vienen con viandas? Para desviarnos a nosotros de la gracia de Dios. Porque no dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Hay hermanos que se ocupan en cosas que no son beneficiosas para nosotros, porque nosotros lo que necesitamos comer es el alimento que va a transformar nuestro interior. Tenemos que comer aquello que va a ir santificando nuestro interior, limpiando nuestro corazón, nuestra alma. Eso necesitamos comer. Nosotros necesitamos comer, ¿no?, un alimento que nos haga de alguna manera crecer el amor que está dentro de nosotros, un alimento que haga crecer la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la tolerancia que está dentro de nosotros. Eso está dentro de nosotros, pero eso tiene que crecer. Y Pablo lo presenta como una alegoría. Él presenta como que tiene que ser nutrido eso en nosotros para que eso pueda manifestarse. Pero algunos vienen con vianda, ¿vio? Vienen con vianda, con interpretaciones de allá del Apocalipsis. O con interpretaciones del Génesis diciendo quién era la esposa de Caín. ¿Qué nos importa a nosotros eso? ¿Quién era la esposa de Caín? ¿No? ¿Con quién se casó Caín? Y tantas distracciones que quieren meternos a nosotros para que nosotros no permanezcamos en la gracia. Pero, como dice Pablo, nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo. Nosotros conocemos sus maquinaciones, sabemos que él, de alguna manera, nos quiere desviar de esta gracia preciosa y maravillosa que va transformando nuestro interior. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir va siendo transformada por medio de la gracia de Dios. Por eso la exhortación está. ¿Yo? No dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro mensaje. La gracia a nosotros nos capacita para dar testimonio de que hemos recibido el Espíritu Santo y hemos recibido el poder del Espíritu Santo. La gracia nos capacita a nosotros para amarnos los unos a los otros, para vernos en Cristo y no vernos en la carne. La gracia nos capacita a nosotros para colaborar con Dios, porque nosotros somos colaboradores con Dios, ¿no? Para poder extender el Evangelio de la gracia, siendo solícitos con nuestra ofrenda, con nuestro diezmo. Entonces, para el provecho del Evangelio, para que esta palabra se pueda extender, pueda llegar a lugares donde no se la conoce. Si ustedes supieran los lugares que todavía, a pesar de los 2000 años que tiene la Iglesia, que desconocen el Evangelio de la gracia de Dios, ¿no? Que necesitan, ¿no?, los hermanos, que alguien vaya como aquel eunuco que estuvo viajando en aquel carruaje, y entonces ellos se le acercó Felipe y le aclaró las Escrituras. Y así necesitan muchos hermanos de todos lugares, de Paraguay, de Bolivia, de Chile, de muchos hermanos del mundo, especialmente de aquí, de Latinoamérica, ¿no? Que se necesita que se le vaya y se le lleve la luz que Dios nos ha dado a través de este mensaje de la gracia. Pero no nos olvidemos de aquellos que tratan, que procuran, ¿no?, con viandas que nunca aprovechan, desviarnos de la palabra de la gracia. Nosotros tenemos que estar firmes en la gracia. Inamovible significa, gloria al nombre del Señor. Inamovible. ¿Se da cuenta, hermano? Ahora, esto de estar firme no es una cuestión de uno mismo, sino que nosotros, para estar firmes, necesitamos de otros. No, porque somos parte de un cuerpo, somos parte de una iglesia. Nosotros necesitamos estar firmes por medio de la iglesia. Una iglesia que no se mueve, que está construida sobre la roca, que es Cristo, nuestro amado Señor Jesucristo.
Nosotros tenemos que estar inamovibles. Otros pueden creer y pensar, interpretar lo que ellos quieren. Nosotros tenemos que estar firmes en lo que Dios nos ha mostrado, en lo que Dios nos ha revelado. Porque esta palabra de gracia no solamente suena bonito, sino que produce en nosotros una transformación interior. No solamente en nuestro corazón, sino en nuestra mente. ¿No? Nuestros pensamientos ya cambiaron, ya no somos los mismos. Pero están aquellos que nos quieren perturbar. Están aquellos que cuando se enteran que hay algún hermano de la gracia por ahí, tratan ellos de llevarlo con una vianda. Pues las viandas, Dios, son hermosas las de ellos. No son garbanzos. Son, Dios, la más rica comida aparentemente. Sabrosa, pero que no nutre. Que no satisface el alma. Que no produce la transformación, que no nos lleva a nosotros a manifestar la vida del nuevo hombre. Por eso tengamos cuidado con estas cosas, hermanos. Mantengámonos firmes, siempre por la ayuda del Espíritu Santo, por la ayuda del Señor Jesucristo que mora en nuestro espíritu, con la ayuda de la palabra, con la ayuda de la comunión con la iglesia y en la iglesia. Así vamos a estar firmes, hermanos, inamovibles. Entonces, fíjese lo que viene hablando el apóstol Pablo, ¿no? Sobre este versículo 9, que la fe y la gracia son dos puntos notables, ¿no? Porque la fe proviene del hombre, es decir, que por medio del hombre, la gracia, por medio de la fe, que el hombre recibe, la gracia puede obrar la transformación interior. Porque por gracia soy salvo y vamos siendo salvados. No solamente que somos salvos, sino que vamos siendo salvados. Y eso es maravilloso poder entender. Ya somos salvos de que del infierno y de la condenación eterna, pero tenemos que ser salvados de nuestra naturaleza humana, ¿no? Y para eso, como dice Colosenses, tenemos que despojarnos del hombre viejo con sus hechos. Eso ya lo vamos a predicar y ya lo hemos predicado muchas veces. Entender estas cosas, entender que no hay otro mensaje como la gracia. Hay otros mensajes, pero como la gracia no. Hay otros mensajes, ¿no? Pero como la gracia que nutre, que transforma, ¿no? Que nos lleva a ser semejante a Cristo, no hay otro mensaje como ese. Por eso a Pablo se le dio el Evangelio de la Gracia, el quinto Evangelio, ¿no? Porque tenemos el Evangelio de Mateo, tenemos el Evangelio de Marcos, tenemos el Evangelio de Lucas, tenemos el Evangelio de Juan y el Evangelio de Pablo. 5 evangelios, la mano de Dios. Los 5 evangelios. ¿Se da cuenta, hermanos? Por eso, hermanos queridos, hermanos amados, no desechen la gracia de Dios. Pablo decía, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros la herencia. Sin la gracia no hay herencia y usted no puede heredar. Aunque es heredero de todo, es niño y no puede heredar porque es niño. Así también la gracia nos trae un crecimiento, un desarrollo. ¿Entiende, hermanos queridos? Por eso, hermanos amados, tenemos que prestarle atención a la palabra de la gracia. Esta palabra que yo le estoy hablando a usted en esta mañana no es un programa más de la radio. Este es el programa de la radio. Este es el programa central de la radio. No, si bien hay otros programas en la radio, pero sí, todos aquellos programas que hablan de la gracia de nuestro Señor Jesucristo son programas. Pero, aquellos programas que hablan del Evangelio son programas en una radio evangélica. Pero el programa que habla de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ese es el programa central. Es el centro de todo lo que los otros programas se sostienen y tienen abundancia para conversar. Por eso, no escuchar esta palabra de gracia es correr el riesgo
de no alcanzar la herencia que Cristo ganó para nosotros. Porque la herencia solamente se tiene que ganar por medio del Evangelio de la Gracia. Vamos a seguir avanzando. Ahí en Efesios capítulo 2, 8, ¿no? La manera de los apóstoles, de los primeros apóstoles, ellos creyeron en Dios. Ellos creyeron en Dios, como dije antes, con una simplicidad. No había tanto cuestionamiento. La iglesia era se vivía más en comunidad. Los siervos de Dios eran respetados, eran honrados por ser siervos del Señor. Tampoco los siervos del Señor se enseñoreaban sobre la iglesia, porque sabían que ellos habían sido puestos por el Señor para apacentar, para cuidar, para que ninguna se perdiera, ¿no? Ellos pastoreaban con un corazón de padre, con un corazón sencillo, humilde, no como hoy día. No como hoy día que a veces los pastores se creen dueños de las almas. No creen que son dueños de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, salvó a la gente y ahora se adueñan de la gente y los mandan como que las personas fueran de ellos, sin respeto, sin temor a Dios. Eso pasa, no en todas las iglesias, pero pasan esas cosas pasan. O si no, los pastores los enredan a través de los sentimientos, ¿no? de una psicología, ¿no? de un lavado de cabeza que le hacen a las personas por medio porque hoy se predica el Evangelio por medio de la psicología y por medio de otras ciencias, ¿no? que tienen poder para cambiarle la mente a la gente, pero en beneficio de los pastores, no en beneficio del Señor. Por eso, el mejor evangelio que usted pueda estar escuchando en esta mañana es el Evangelio de la Gracia. Este programa no es central porque está el pastor Ramón Encina, no es por eso, no es por mí que es central de la radio, sino por la palabra de su gracia, por la doctrina que nosotros transmitimos, por la enseñanza que nosotros le damos a la iglesia del Señor. No, porque acá hay doctrina de Jesucristo resucitado. Acá hay doctrina para que usted pueda alcanzar todo lo que Dios dice que usted puede alcanzar. A manifestar una vida sincera, honesta, una vida de temor al Señor, ¿no? En medio de tantas luchas que hay, porque hay muchísimas luchas, hay mucha oposición, pero aún así nosotros podemos manifestar la vida de Dios a través de nuestro cuerpo humano, ¿no? Y entonces, ¿qué le hace al programa especial? La palabra de su gracia, el Evangelio de la gracia de Dios. Pero están aquellos que predican viandas nada más. Viandas, dice que no aprovechan, como dice el 9, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Nunca le aprovecharon a ellos. Gloria al nombre del Señor. Entonces Pablo, en el versículo 9 dice, en el 10 dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vergüenza, su vituperio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino buscamos la del porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no olvidéis, porque de tales sacrificios agrada al Señor. Entonces vemos el 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Entonces nosotros vemos que después de que Jesús vino y él cumplió con los tipos y las sombras del Antiguo Testamento, ya Dios no puede aceptar la adoración, ¿no? Por medio del culto de
levítico o arónico. No puede aceptar ese culto. Tampoco puede aceptar el culto que venía por medio de Moisés. No puede aceptar. Entonces, todo lo que los hombres que se acercan a Dios, sean judíos o sean gentiles, debemos adorar a Dios, tenemos que acercarnos a Dios en espíritu y en verdad. Y mirando solo a Jesús, ¿no? Son puestos los ojos en Jesús, el único motivo de adoración y de culto. Entonces, fíjese, hermano, el único culto que Dios asiste es aquel culto donde nosotros engrandecemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros engrandecemos a los hombres y ponemos a los hombres en el púlpito, Dios no tiene nada que hacer ahí. Cuando nosotros ponemos doctrinas y mandamientos de hombres en los cultos, en nuestro púlpito, Dios no tiene nada que hacer ahí. Dios no participa de eso. Dios participa en los cultos donde nosotros ponemos a Jesucristo en el púlpito, ¿no? Su palabra en el púlpito, su Espíritu Santo, nosotros lo ponemos ahí. Y ellos son los que obran la transformación en todos los hermanos y hermanas. Ellos son los que convencen, ellos son los que clarifican la palabra, no el hombre. El hombre simplemente es un instrumento en la mano de Dios, el pastor, es un instrumento nada más. No es una persona que tiene que ser adorada y reverenciada, como por ejemplo en muchos casos se usa la palabra reverendo. Digno de reverencia significa, ¿no? Digno de adoración. El único reverendo es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único a quien nosotros nos reverenciamos, ¿no? Al cual nosotros nos arrodillamos y adoramos. No hay hombre en esta tierra en quien nosotros no tenemos que doblegar, digamos, adorar. De ninguna manera. Por más que sea iluminado por la gracia de Dios, nosotros tenemos que entender que ese hombre es iluminado por la gracia de Dios por gracia, ¿no? Porque eso lo hizo Dios con ese hombre. Alabado sea el Señor. Por eso, hermanos amados, dice, buena cosa es afirmar el corazón en la gracia. Buena cosa es eso. ¿Se entiende, no, hermano? Entonces, vemos que nosotros tenemos que adorar al Señor en espíritu y en verdad. Entonces, los sacrificios, ¿no? La gracia nos enseña a separarnos de esos sacrificios. ¿No? La gracia nos enseña a separarnos de los tipos y de las sombras. Y esto es maravilloso porque el versículo 11 lo dice. Porque los cuerpos de aquellas bestias, cuya sangre es traída al santuario por el sumo sacerdote, por el pecado son quemados fuera del campamento. Entonces, ¿cuál es la conclusión del Nuevo Testamento? Dice que por medio de Jesús, también para que pudiera santificar al pueblo con su propia sangre, ¿no? Entonces, nos introduce no al Antiguo Testamento la gracia, sino al Nuevo Testamento, porque esta es la sangre del nuevo pacto. Entonces, nosotros, ¿cómo fuimos santificados? ¿Por la sangre de animales y de machos cabríos o por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo? Por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que hacerle culto a Él, culto al Señor Jesús, culto al Padre que lo envió. Alabado sea el Señor. Fíjese, en el 12 y en el 13 dice que Él sufrió fuera de la puerta. Salgamos, por tanto, ¿no?, a Él, fuera del real, ¿no?, llevando su reproche. Entonces, la sombra del Antiguo Testamento, la sustancia, no pueden operar en el mismo campo que la gracia. No pueden operar, no pueden hacer. Si nosotros continuamos con las sombras, ¿no?, es negar la gracia, es negar la sustancia, negamos la sustancia. Ahora,
en espíritu los discípulos, los que eran los primeros discípulos, judíos, ¿no? por supuesto, ellos tenían que cortar completamente con la sombra. Porque para nosotros cortar con la sombra del Antiguo Testamento no es problema, porque nosotros no nacimos ahí. Pero ellos eran judíos, cristianos que tenían que cortar con la sombra. Así nosotros tenemos que cortar con todo lo que era nuestra vida pasada, para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo no pueda operar en nosotros la transformación. No podemos ser transformados a la imagen de Cristo si volvemos nuevamente a la vida que teníamos antes. No podemos ser transformados. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que si yo vuelvo a la vida que tenía antes, pierdo mi salvación? No, lo que pierde es la herencia, pero no la salvación, porque la salvación Dios se la dio a usted para siempre. Es un regalo de Dios. Y eso por haber creído en Jesucristo. Pero usted tiene que entender que como cristiano, como seguidor de la verdad, usted tiene que separarse de esa vieja vida. Así como los judíos tenían que separarse de las sombras, de las figuras, ¿no? de Moisés, tenían que separarse ellos para venir a Cristo, para poder gozarse en Cristo, para tener un nuevo nacimiento a través de Cristo. Ellos tenían que dejar todo aquello en la cual ellos ya estaban acostumbrados, por así decirlo. Ahora nosotros no venimos del judaísmo, ni tampoco venimos de Moisés, nosotros venimos del mundo. Entonces, ¿qué se nos pide a nosotros? Que nosotros tenemos que abandonar para siempre, ¿no? Por Cristo, tenemos que abandonar nuestra vida vieja. ¿Cómo lo hacemos eso? Bueno, eso ya lo hemos explicado en Romanos capítulo 6, ¿no? Habiendo crucificado al hombre viejo. Nuestro viejo hombre murió, fue crucificado, nuestra carne también fue crucificada, muerta y sepultada, y ahora resucitamos para novedad de vida. Alabado sea el Señor. Bueno, vamos a ver qué hora es. Tengo algunos minutos todavía. Hay tres clases de sacrificios, ¿no? Hay tres tipos de sacrificios. El sacrificio de alabanza, ¿no? Hacer bien y la comunión. Son tres tipos de sacrificio, ¿no? La comunión. O dar nuestro ingreso a Dios, está bien agradado eso. Nuestra ofrenda. Entonces, tres tipos de sacrificio: alabanza, hacer bien y comunicar. Nosotros tenemos que comunicar, ¿no? a Dios nuestra fe. ¿Y qué hizo Abraham cuando creyó? Dio su diezmo. Y todo el despojo también se deshizo. Entonces nosotros tenemos que entender una vez por todas que el dar es una declaración de fe, que no es cumplir un mandamiento, porque el diezmo fue antes de la ley. Esa es nuestra fe. Ahora, eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? En el capítulo 7 de Hebreos. Usted puede tomarlo como usted quiere. Ahora, en el versículo 16 dice: de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Ahí está, otro sacrificio: de hacer bien y de ayuda mutua no os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, lo que Dios quiere es un fruto espiritual, ¿no? Sabemos que la alabanza es un fruto de labios. Hacer bien a otros, ¿no? Por manifestar la vida de Cristo, por manifestar la vida del Salvador, ¿no? Hacer bien a otros y comunicar y darles a ellos lo que nosotros tenemos, son frutos de nuestras manos. No solamente de nuestras manos y de nuestros pies. Para eso nosotros tenemos que tomar lo que tenemos y llevar al hermano, y eso es hacer bien y de ayuda mutua. No olvidéis, porque de los tales sacrificios se agrada al Señor. Entonces nosotros somos, ¿cuáles son los sacrificios que tenemos que hacer? ¿No? Dar a los que necesitan, ¿no? Traer a la iglesia. Usted traiga a la iglesia, que el pastor tiene conocimiento de los hermanos que necesitan.
porque a veces no conocemos. Además, la ofrenda tiene que pasar por el cuerpo de Cristo, porque tiene que ser orada. Hay que orar para que sea de bendición. Bueno, gloria al nombre del Señor. Ahora, nosotros somos llevados para llevar a cabo lo que dice en el versículo 13. Fíjese, en el versículo 13 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahora nosotros vemos que aunque las iglesias no observan, nosotros no guardamos el ritual judío, aunque no guardamos el ritual que tenían los judíos, tampoco nosotros, también nosotros estamos rechazando a Cristo en realidad. ¿Por qué? Porque tienen una forma de piedad, dice, pero niegan el poder de esta o la eficacia de esta, y la cual es precisamente tan abominable como para el judío seguir en la forma o el ritual mosaico, ¿no? Es decir, que si nosotros nosotros tenemos que manifestar la vida espiritual, ¿no? Ahora, ¿cómo manifestamosla? Por medio del sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? ¿No? Hacer el bien y de ayudar, de la ayuda a mutua, no os olvidéis, la ayuda entre hermanos, dice, la ayuda mutua entre ustedes, tienen que ayudarse, ¿no? Y eso es lo que obra la transformación. La transformación en nuestro interior nos lleva a nosotros a velar los unos por los otros, a ocuparnos los unos por los otros. Eso hace la transformación de vida, ¿no? Y si no, estamos igual que los judíos, ¿no? Estamos igual que ellos. Seguimos la forma, el ritual. Ellos seguían, siendo cristianos, ellos seguían el ritual de Moisés, la ley de Moisés, ojo por ojo y diente por diente. Y entre nosotros no tiene que ser así. Entonces nosotros tenemos que llevar a la práctica, a la vida práctica, el versículo 13. Bueno, ahí en Mateo 18:20 dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Entonces, nosotros, llevados por la gracia a salir, ¿no? A salir de ese pueblo religioso, de esos hermanos religiosos, en orden a adorar, ¿no? Adorar a los hombres, salir de eso, salir de la mezquindad, salir digamos, de la mezquindad, salir de ahí. Eso es como algo producido por la vida de transformación que nosotros subimos por la palabra y por el Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Bueno, hermanos, llegamos a la hora. Gracias le doy al Señor por haberme permitido estar en esta hora de radio. Nuevamente vamos a estar el lunes de 9 a 10 de la mañana. A las 2 de la tarde, creo que estaba a 1 de la tarde, está nuestro hermano Nicolás con su programa de allá de Berry del Pino. Le invito a que lo escuchen al programa, que pongan el programa y que lo escuchen, que también hay ahí enseñanza de la palabra del Evangelio de la Gracia. Padre Santo, te doy gracias por todo lo que tú me has permitido hablar a los hermanos, a las hermanas. Señor, que tú puedas ser, Señor, glorificado, exaltado, Señor, a través de este mensaje de la gracia. Padre, en el nombre de Jesús, bendice todo lo que vayamos a hacer. Amén. El Señor les bendiga y muchas gracias, hermano, por haber estado en la radio. Amén, hermano. El Señor les bendiga.